Aprendizaje basado en proyectos. Metodología STEAM. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se desarrolla de manera colaborativa en donde los estudiantes enfrentan situaciones que los llevan a plantear propuestas ante una determinada problemática. Normalmente esta problemática surge de un contexto real o de una situación que los alumnos puedan identificar o contextualizar. También el proyecto trabaja un conjunto de actividades articuladas entre sí. Esto quiere decir que las actividades están relacionadas y adaptadas al nivel de desarrollo de aprendizaje de cada alumno, con el fin de generar productos, servicios, comprensiones o desarrollo de habilidades. El proyecto moviliza saberes en situación. Esto quiere decir que los conocimientos deben ser útiles y con significado en una situación real. El proyecto también implica que los estudiantes deben planear, implementar, evaluar actividades con el fin de que éstas tengan un sentido o un significado real más allá del salón de clases. ¿En qué consiste la metodología STEAM? La metodología STEAM consiste en el desarrollo progresivo de ideas clave que favorezcan aprender a investigar, comprender y construir. Esto quiere decir que la metodología busca construir y desarrollar las bases del aprendizaje significativo y habilidades que le permitan a los estudiantes actuar en el mundo real. ¿Qué significa STEAM? Bueno, STEAM significa, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Es importante recordar que todas estas disciplinas que la integran son interdisciplinarias entre sí. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el aprendizaje basado en proyectos con la metodología STEAM? En esa relación pude identificar que hay elementos y una estructura similar, pues en ambos se puede identificar objetivos, actividades, recursos, duración, es decir, el tiempo, y una evaluación, la cual es una retroalimentación y reflexión sobre todo lo realizado. Además, pareciera que ambos siguen etapas o fases similares para llevarse a cabo, pues en los dos se reconoce una situación o problemática, la cual se utiliza como punto de partida. También se realiza un plan de trabajo o diseño de investigación. Después se lleva a cabo ese plan de trabajo, se presentan los resultados y se hace una evaluación y o reflexión de los resultados, así como del proceso que se llevó a cabo. Pero a pesar de esto, hay cosas en las que difieren o las que no coinciden, porque el enfoque que utilizan cada uno es diferente, pues la metodología STEAM es aplicable en temas que se relacionan con las mismas disciplinas que lo integran, como lo son ciencias, ingeniería, matemática, arte, y mientras que el aprendizaje basado en proyectos es un poco más abierto sobre el tipo de contenido que se puede desarrollar, ya que dentro de este podemos abarcar temas de ciencias sociales, así como de lenguajes. ¿Cómo se realiza un proyecto con metodología STEAM? En el documento Sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos se menciona que para desarrollar un proyecto usando dicha metodología es necesario seguir ciertas fases, pasos o etapas, de las cuales son 5. La primera de ellas es la introducción al tema, en donde se usan los conocimientos previos y se identifica la problemática. Esta primera fase es el punto de partida para llevar a cabo la indagación. Es donde se pretende que surja una contradicción en la idea que tiene el alumno sobre el tema a desarrollar. En la fase 2, diseño de investigación, es el desarrollo de la indagación. En esta fase se plantea cómo se llevará a cabo la indagación, es decir,
se da respuestas a preguntas como qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, dónde lo van a hacer, para qué lo van a hacer y con qué lo van a hacer. En la fase 3 es organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de la indagación. En esta fase es la aplicación de la indagación. Es donde se llevan a cabo las respuestas de la fase anterior, en la que investigan, ponen a prueba sus ideas, explican, analizan y si fuese necesario, reorganizan. En la fase 4 es la presentación de los resultados de indagación. Y como su nombre lo dice, es la presentación de los resultados en donde le dan un sentido y significado a los resultados obtenidos para poder presentarlos. Y en la fase final, que es la metacognición, es la reflexión sobre todo lo realizado. Es donde los estudiantes no solo reciben una retroalimentación, sino que también existe una autoevaluación sobre sus actuaciones individuales y grupales, procedimientos, logros, dificultades y fracasos. En esta fase se busca que los estudiantes identifiquen cómo fue su aprendizaje durante el proceso de indagación. ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para realizar la evaluación del proyecto? Bueno, para realizar la evaluación debemos tomar en cuenta los criterios a evaluar, que sea una evaluación integral. Debemos considerar el qué y el cómo aprendieron, al igual que algunas alternativas de presentación de los productos en caso de que no hubiera mucho tiempo, una retroalimentación y que la evaluación sea formativa y sumativa, es decir, que no solamente evalúe el producto o el final, sino también el proceso. También debe considerar los logros alcanzados y lo aprendido por los alumnos. Y finalmente, también debemos definir cuál será nuestro instrumento de evaluación que nos va a servir para evaluar todo el proceso y las habilidades desarrolladas por los alumnos. En la metodología STEAM se menciona una palabra, prototipo. Pero, ¿qué es un prototipo? Un prototipo es la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico. En este caso, y como su nombre lo dice, es una versión inicial o una idea inicial, por lo que esto no sería la demostración final o el resultado de la indagación, sino que durante el proceso de esta metodología, este se va mejorando hasta llegar a una versión más completa que permita ya sea explicar, validar, verificar o poner en práctica los resultados de la indagación. Ya vimos cómo se desarrolla esta metodología, pero ¿cuál es el papel del profesor y cuál es el papel del alumno durante ese proceso? El profesor es quien identifica los presaberes, o sea, lo que sabe el niño, es orientador y guía en la construcción del conocimiento, es colaborador y formulador de preguntas clave y relaciona los conocimientos previos con los nuevos para que los niños lo puedan asimilar. Mientras que el alumno es un sujeto activo porque construye sus propios conceptos, organiza y estructura su trabajo, tiene una participación activa, es investigador, busca información, argumenta y formula explicaciones, y además son responsables de su proceso de aprendizaje. ¿Qué es el espiral del pensamiento creativo? Bueno, esta es una estrategia para el diseño de actividades que utiliza el profesor con apoyo o con ayuda de los alumnos. Esta fue propuesta por el Dr. Michel Resnick, el cual su objetivo es que los alumnos vayan mejorando continuamente en su manera de analizar, razonar, reflexionar, etc. El espiral es un proceso que se vuelve a repetir, mejorando progresivamente. Este consta de 5 momentos, por así decirlo, y que se vuelve a repetir o que vuelve a iniciar con el primer momento.
El primero de ellos es imaginar, que significa que el alumno imagina lo que quiere hacer, empieza a imaginarse una situación real. Después pasa a crear, es decir, crea un plan con base en sus ideas o con base a lo que ya se imaginó. Después seguiría jugar, que sería poner en práctica sus ideas. Después comparte su experiencia o lo que vivió. Y una vez que compartió, reflexiona sobre esa experiencia y vuelve a iniciar el ciclo. El alumno analiza y o evalúa sus resultados de lo que vivió o experimentó. Este ciclo se vuelve a repetir nuevamente porque su objetivo es que se vaya mejorando continuamente. Pues con las nuevas ideas que el alumno ya tiene a las que tenía inicialmente, se vuelve a repetir el ciclo y así sucesivamente. ¿La metodología STEAM promueve la solución de problemas? De acuerdo a mi análisis, la respuesta corta sería sí. La metodología STEAM promueve la solución de problemas, pues en la fase 1, en la identificación de la problemática a indagar, se plantea cuál es el problema que se debe solucionar. No obstante, esto no significa que debemos llegar a esa solución, porque rara vez va a ser el caso en el que podamos encontrar esa solución, ya que este problema o este planteamiento inicial se utiliza como el punto de partida que desencadena todo ese proceso de aprendizaje, y de ahí la razón de la que en la fase 5, en la metacognición, se reflexione sobre todo lo realizado: proceso, planes, actitudes, dificultades, fracasos y logros. Más bien pienso que lo que busca esta metodología es el desarrollo de habilidades que permitan a los alumnos actuar sobre situaciones reales, no tanto buscar una solución a algún problema. Consideraciones finales. La metodología en cuestión me parece interesante, ya que fomenta un aprendizaje interdisciplinar entre las distintas áreas del conocimiento, como lo son ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Además, me gusta porque el alumno es quien organiza el qué y el cómo va a aprender. Incluso yo diría que es una de las mejores opciones para planear dentro del campo formativo saberes y pensamiento científico. Pero aún así pienso que esta metodología en ocasiones o en ciertos casos en específico es poco funcional. Y lo digo porque habrá algunos contenidos que son algo complejos de adaptar y que por esa misma razón pienso que no deberíamos limitarnos a usar una sola metodología en este campo formativo, sino que deberíamos dejar abierta esa posibilidad de usar otras alternativas que nos parezcan más adecuadas y puedan ser mejores opciones para satisfacer las necesidades de los alumnos. Y pues en mi opinión debemos aprender más sobre esta metodología y no quedarnos con la idea de que es la única que existe, porque la calidad de enseñanza, aprendizaje depende mucho de qué tan eficaz sea aplicada.